Bueno, hoy tenemos un problema donde nos pide que derivemos por 4 pasos la función coseno de x. Para realizar la derivación por 4 pasos, vamos a tener, valga la redundancia, 4 pasos. El primero de ellos va a ser f de x más delta x. Tenemos que va a ser igual a coseno de x más delta x. El segundo nos pide que tengamos el primer paso menos la función original. Tenemos que f de x más delta x es esto, menos la función original que viene siendo coseno de x. Luego tenemos el tercer paso. Todo esto, todo lo del anterior paso lo vamos a dividir entre delta x. El cuarto paso nos pide que determinemos el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra expresión del paso anterior. Entonces va a ser esto, sustituimos nuestros 3 términos, este y este, en nuestro límite. Aquí están. Y ahora procedemos a desarrollar nuestro límite trigonométrico. Delta x, esto es igual a, es coseno, ¿se acuerdan de esta? Sin verla. Es coseno de x. Sí, la casa, tío. Ajá. Por coseno de delta x. Ajá. Hace el seno de x. ¿Más? ¿Seguro? Recuerden que si es coseno, si es una suma y tienen a coseno, por lo tanto va a ser una resta. Si fuera una resta y tienen a coseno, va a ser una suma. Si fuera seno de x más delta x, esto es igual a seno de x por coseno de delta x más, porque es una suma. En el segundo término vamos a tener el coseno del ángulo primero por el seno del ángulo segundo. Y si fuera una resta, por ejemplo, en cada uno vamos a tener aquí una suma. Exacto. Y ya, estos siguen siendo iguales. Y ahora sí, vamos a sustituir este aquí. Tenemos un límite donde si sustituimos a delta x, o sea, por el valor al que tiende, vamos a tener una indeterminación de todo esto de arriba entre 0. Entonces vamos a tener que el límite de delta x, esto es igual a 0 por coseno de x, digo, el límite de coseno de x. No, o sea, seno de x por seno de... Ah, sí. Cierto, no lo vi. Seno de x. Cuando ya tenemos esta forma, lo que tenemos que hacer es este término que nos quede como una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque si este estuviera al cuadrado, todo esto nos hace menos seno al cuadrado. Si tuviéramos un cuadrado aquí. Por el momento vamos a hacer que este término esté al cuadrado. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos a coseno de delta x más 1. Todo esto sobre coseno de delta x. Esto es un más. Más 1, ¿no? Conjugado de este sobre el mismo. Porque recordemos que todo esto, como es lo mismo entre lo mismo, nos va a dar 1. Coseno de x por coseno al cuadrado de x menos 1 al cuadrado, porque binomios conjugados nos dan una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos menos seno de delta x por seno de x. Coseno de delta x más 1. Todo esto entre delta x que multiplica al conjugado. Ya tenemos toda esta expresión gigante y horrible, pero como nosotros somos expertos en identidades trigonométricas, sabemos que seno al cuadrado más coseno, bueno, aquí es un x, coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1. Lo ponemos de tal manera que tengamos esto de aquí. Entonces, coseno está positivo aquí también,
El 1 está negativo. Pasamos este 1 restando. Coseno al cuadrado de x menos 1. Igual pasamos el seno al cuadrado positivo, lo pasamos negativo. Y esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Seno de x por coseno de delta x más 1 sobre, ahí está, coseno de delta x más 1. Lo único que es después separarlo. Ajá. O sea, sacar el. Para que sea más visible. Ajá, como ponerlo en otra forma de agrupación, pero que viene siendo la misma, ¿no? Entonces tenemos que es un producto de esto por esto. ¿Y qué nos dicen los límites? Que el límite de un producto, ¿cuánto va a ser? ¿El producto de qué? De sus límites. El límite de esto cuando delta x tiende a 0 va a ser 1 menos 1. Esto se pasa por 1. ¿Y qué tenemos aquí? Mira, un factor igual al denominador. Se cancelan, se hace 1. Entonces tenemos que menos 1 por el seno de x, ¿sí? Y ahora, para este tenemos un seno al cuadrado con un signo negativo. Tenemos que escribirlo de esta forma: coseno de x sobre coseno de delta x más 1. Este es su argumento. Ahí está. Por menos seno de delta x por seno de delta x sobre delta x. Porque este está al cuadrado, entonces lo pongo así. No es el argumento, perdón. Este es el argumento. Delta x y el más 1 pues está ahí, ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí, coseno de 0. Ajá, 1. ¿Y coseno de x qué hacemos? Sí, ¿qué papel tiene este coseno de x? ¿Qué es en la función? Recuerden que estamos determinando el límite cuando delta x tiende a 0. A esto se le llama constante. Si estuviera en nuestro límite x, ahí sí la tendríamos que utilizar como función. Pero en cambio no tenemos a la x solita, tenemos un delta x. Por lo tanto, coseno de x es una constante. Todo esto de aquí arriba es igual a esto. Me queda 2, ¿no? Vamos. Esto es otra constante. Tenemos coseno de x sobre 2. ¿Sí? Ajá, esto se hace 1. ¿Y esto cuánto es? Seno de menos seno de delta x cuando delta x tiende a 0. Y todo se hace 0. Todo esto es 0. Todo esto se hace 0. ¿No? El límite de todo esto va a ser menos seno de x. ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? Y ya. Y si nosotros vemos en nuestra fórmula de las derivadas, tenemos que la derivada de coseno de x es menos seno de x, ¿no? Entonces estamos derivando por 4 pasos coseno de x. Voy a regresar al paso anterior.